Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas, segundo día del caso Sobornos. Hoy se presentaron 4 testigos de fiscalía que sustentaron un sistema de corrupción dedicado a solicitar pagos para Alianza País. Hola María Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches, qué gusto acompañarlos. Vamos a empezar con la recta final del caso Sobornos. Daniela Valencia nos va a contar detalles en vivo desde la Corte Nacional de Justicia. Buenas noches, María Isabel, Milton, amigos televidentes. Así es, luego de casi 12 horas de este segundo día de audiencia del caso Sobornos 2012-2016, la diligencia se suspendió para este miércoles a las 8:10 de la mañana. Esto a pesar de que existe una acción de recusación en contra del tribunal que no ha sido notificado, es decir, en contra de los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez. Durante este segundo día de audiencia de juicio por cohecho, se presentaron 4 testigos de fiscalía de un total de 164. Nosotros les hemos preparado un reportaje de lo que ha sido esta jornada. Veamos. Iniciamos esta segunda jornada. Con la incertidumbre de que la audiencia se pudiera suspender en cualquier momento por la notificación de la recusación en contra del tribunal, así se desarrolló el segundo día de juicio del caso Sobornos, una jornada en la que 4 testigos de fiscalía apoyaron su teoría y narraron cómo un proceso que se originó por una información en Twitter fue sumando elementos, partes policiales e imágenes forenses de equipos en cadena de custodia. Lo que el país conoce in extenso, que Rafael Correa, Jorge Glass, María Duarte y Walter Solís eran las personas que estructuraron este sistema de corrupción a manera de una caja 2 ilegal, en la cual recuperaron millones para las campañas de Alianza País. Ante el tribunal conformado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, rindieron su testimonio 2 agentes investigadores. Uno de ellos fue el responsable de realizar 10 partes policiales y recopilar la información del portal web Mil Hojas. Ante los constantes cuestionamientos de la defensa, reiteró que la libreta de la ex asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, se encontró en medio de un allanamiento detrás de una chimenea. El perito encargado de extraer la información de la computadora de la ex asistente de presidencia, Laura Terán, expuso uno a uno los archivos que se encontraron y que plasmaron un seguimiento a los aportes con códigos y nomenclaturas que buscaban blindar la identidad de los 11 exfuncionarios y 10 empresarios procesados al momento. Y que existió un grupo que se encargó de recuperar físicamente esos recursos. Las primeras versiones de un largo listado que suma 164 testigos, por lo que esperan este proceso tome más de un mes y medio. Esto respecto a este martes. Sin embargo, durante el primer día de audiencia de juicio del caso Soborno se dieron importantes alegatos de fiscalía y también se escuchó los testimonios anticipados de la ex asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, de su ex asistente Laura Terán y también del representante de Odebrecht, José Conceizao Santos. Nuestra compañera Dayana Monroy ha preparado un reportaje respecto a este día de audiencia. Veamos. Lo dicho antes por Pamela Martínez y Laura Terán ya es prueba. El tribunal que sentenciará a los 21 procesados escuchó sus testimonios anticipados, donde sostienen que el expresidente Rafael Correa sabía todo. Martínez dijo que le entregó dinero a Viviana Bonilla, a María de los Ángeles Duarte y a Alexis Mera a través de intermediarios. Además que tras destruir el pendrive donde guardó toda la información sobre los aportes, le entregó $6.000 que le sobraron a Rafael Correa. Este momento es el clave. Ahora sí, ya podemos hablar de pruebas. Laura Terán, por su parte, en su testimonio anticipado, aseguró que, mediante la disposición de Rafael Correa, se efectuó una sistematización y reporte tanto para él como para el ingeniero Jorge Glass. Una de las especificaciones para efectuar los registros era determinarlos mediante códigos e iniciales. Esto es, en el caso de Rafael Correa, los códigos iniciales A1, SP, RC y RCD. Los códigos iniciales para Jorge Glass eran L
L1 y las iniciales SBP y JG. Terán señaló también las iniciales y códigos de exministros y empresarios. Pero algunos de los mencionados, como Galo Mora en el caso de los funcionarios y otros representantes de compañías, no son parte de este juicio, pues no fueron vinculados. El tercer testimonio anticipado fue el de José Santos de Odebrecht, quien asumió que entregó dinero a Pamela Martínez por pedido de Jorge Glass a través de Nexo Global. Los representantes de esta empresa no fueron incluidos en el proceso, ni tampoco Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez. La sorpresa del primer día de audiencia la dio la defensa del empresario Pedro Verduga, reconociendo que entregó dinero respondiendo a las amenazas de Pamela Martínez. Esto hace que Verduga, de 81 años, dueño de Quitesa, sea el primer empresario procesado en reconocer el delito. Aunque no responsabilizó directamente al expresidente Rafael Correa y a Glass, concuerda con la tesis de la Fiscalía. La Fiscalía dijo en su alegato de apertura que a través de este mecanismo se receptaron 8 millones de dólares, mientras la defensa de los otros procesados rechazó las acusaciones, asegurando que la entidad no les ha dicho de qué forma, cuándo y dónde recibieron o aceptaron las dádivas. Dayana Monroy, 24 horas. Reiteramos que mañana se reinstalará la audiencia de juicio del caso Sobornos en su tercer día a las 8:10 de la mañana. Esto con la expectativa de que en cualquier momento se pueda ver diferida cuando se notifique al tribunal a los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez respecto a su recusación. Recordemos que esta acción en contra de su competencia suspendería temporalmente la misma hasta que se resuelva en audiencia de recusación. Esto es todo lo que les podemos compartir al momento. Regresamos contigo, Milton, que tienes más noticias. Una excelente noche. Para ti también, Dani, muchas gracias desde la Corte Nacional de Justicia. Hablamos más de corrupción. Pese a la lista de denuncias presentadas en Fiscalía y los exámenes de Contraloría sobre el manejo de recursos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, todavía no existen llamados a juicio. Este lunes se sumó una denuncia por delincuencia organizada. En un poco más de 2 meses se cumplirán 4 años del terremoto que en abril de 2016 sacudió a la costa ecuatoriana, afectando principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. La deuda que aún deja el proceso de reconstrucción en algunas localidades es apenas uno de los puntos pendientes en este tema. El otro camina por la vía legal. Y es que no han sido pocos los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos que se efectuó en medio de contratos de emergencia y 6 decretos ejecutivos firmados en el gobierno anterior. La denuncia colocada este lunes por el consejero de Participación Ciudadana Francisco Bravo se suma a una lista de procesos abiertos en los que se investiga el posible cometimiento de delitos como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En torno al tema, por ejemplo, la Contraloría General del Estado realizó 91 exámenes especiales, estableció una glosa de 6 millones de dólares por irregularidades en 11 instituciones y derivó a la Fiscalía varios exámenes con indicios de responsabilidad penal. A la Fiscalía también llegó en abril de 2019 un informe del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. El organismo señaló, entre otras cosas, que se destinaron 707 millones de dólares para obras que fueron ejecutadas por empresas vinculadas a funcionarios de la Secretaría de la Reconstrucción. La denuncia motivó a Fiscalía a abrir una indagación previa, en la que además se incluyó al ex vicepresidente Jorge Glass y al ex gerente de Ecuador Estratégico Pablo Ortiz. Según información actualizada por la presidenta del Comité de la Reconstrucción, fueron en total 2.946 millones de dólares, los que se habrían destinado para obras como parte del proceso de reconstrucción. Casi una cuarta parte fue manejada por el Ministerio de Vivienda. La denuncia del consejero Bravo apunta en particular a quienes integraron esta sesión del Comité de la Reconstrucción, efectuada el 22 de mayo de 2017. En la reunión se tomó conocimiento sobre 584 proyectos, algunos en construcción, otros por construirse. La acusación esta vez, delincuencia organizada, que se suma a la lista de denuncias en las que no existen llamados a juicio y mucho menos sentencias, a casi 4 años del sismo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En otro tema, el 68% del consumo de Extra y Ecopaís no puede ser identificado según cifras que maneja el gobierno. Representantes de las distribuidoras de combustible piden a los ministros que se los incluya en los diálogos para analizar mecanismos sobre la focalización de los subsidios.
El mal uso que el país hace del subsidio a los combustibles no es un secreto y a diario se observan las consecuencias. Sin embargo, ahora el gobierno muestra cifras y resulta ser aún más alarmante. Hasta junio del 2019 se tenía identificado un 32% de quienes compraban combustible en el país. El restante, es decir, el 68% de consumidores, no dejan rastro. El otro problema, como también ya se sabe, es la fuga del combustible en las zonas de frontera. En las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Sucumbíos y Galápagos, el consumo es superior a la media. En Guayas, por ejemplo, el promedio es de hasta 20 galones al día, pero en estas provincias se ha registrado consumos de hasta 500 galones diarios por persona. Y es muy fácil saber a dónde va a parar ese combustible. Es solo cuestión de cruzar la frontera y a pocos metros es ofrecido al mejor postor. El secretario de la Asociación de Distribuidores de Combustible del Guayas recuerda quién es el responsable de las gasolineras que se encuentran en zonas de frontera. Vale indicar que esas gasolineras las maneja justamente es Petroecuador, porque las expropió en la época del gobierno anterior, con la idea de que supuestamente operando las Petroecuador iban a controlar mejor el combustible. Y oh sorpresa, son estaciones que venden a veces más cantidad de combustible que gasolineras de la ciudad. Asegura además que las distribuidoras están obligadas a facturar con todo el detalle de la información del consumidor que esto implica. Si un distribuidor de estación de servicio manda incompleta la información mensual al SRI, el SRI nos sanciona, nos observa y nos multa. Jorge Espinosa concuerda con Casanova y agrega que no han sido llamados por el gobierno para formar parte de los diálogos. Si nosotros no nos consultan, cualquier sistema, cualquier proyecto, ¿verdad?, puede y va a tener muchos problemas en la ejecución. Cree que antes de aplicar un sistema que diferencia al consumidor, este debe someterse a pruebas de campo. Con la focalización de los subsidios, que aún no tiene fecha para su puesta en marcha, el gobierno aspira a ahorrarse cerca de $600 millones. Joana Ramos, 24 horas. El presidente Lenín Moreno llegó a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca mañana. Tras 10 años de tensas relaciones, se espera que este encuentro permita un acercamiento con los Estados Unidos, primer socio comercial del Ecuador. Vamos en directo a Washington. Andrea Samaniego está ahí para cubrir la noticia y para contarnos detalles. Hola Andrea, buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, para la gira presidencial de Lenín Moreno. A mis espaldas ustedes pueden ver un edificio emblemático de esta ciudad y de este país. Se trata de la Casa Blanca, que es la residencia oficial y también el principal centro de trabajo de Donald Trump. Será allí precisamente cuando el presidente estadounidense reciba al presidente Lenín Moreno y su esposa este miércoles en horas de la tarde. Esta cita es histórica, pues hace 17 años que ningún presidente ecuatoriano se reunía con su homólogo en este país. Es tan importante además porque toparán temas que tienen que ver con el comercio, con inversiones, con educación, también con seguridad y lucha contra la corrupción. Además, tenemos conocimiento que Donald Trump preguntará al presidente Lenín Moreno sobre la situación que vive Venezuela y también sobre un posible acuerdo comercial. Nosotros hemos preparado un video sobre la agenda que tendrá el presidente Lenín Moreno aquí en los Estados Unidos. Veamos. El jefe de Estado ecuatoriano llegará a la Casa Blanca este miércoles 12 de febrero y será recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este histórico encuentro tendrá como objetivo profundizar las relaciones con ese país. Los temas principales a tratar pasan por lo económico, comercial e inversiones. El jueves, Lenín Moreno visitará el Senado, donde mantendrá algunas reuniones y luego será parte de una conferencia en Atlantic Council, un foro para líderes políticos, empresariales e intelectuales internacionales. Mientras el 14 de febrero se espera un encuentro con los migrantes ecuatorianos en Washington. En Estados Unidos residen más de 1,5 millones de compatriotas. A todas estas citas el primer mandatario irá acompañado de ministros de Estado y empresarios que también se reunirán con sus pares americanos. Y se planea un encuentro con el secretario de la OEA y también con el presidente del Banco Mundial. Esta cita será importante en el ámbito económico, pues se espera que se llegue a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Adicionalmente, el acceso a esos productos que generan empleo, divisas para el país, ¿no? Son rosas, atún, pitahaya, chocolate, alcachofas.
Otro eje es el de seguridad y lucha contra el narcotráfico y corrupción. En el tema de seguridad, nosotros solicitaremos la capacitación permanente de policías ecuatorianos y el apoyo de la policía norteamericana a la policía ecuatoriana para temas de investigación criminal, la construcción de un centro de investigación criminal aquí en el Ecuador. Las expectativas son altas en este encuentro, pues el último presidente en visitar la Casa Blanca fue Lucio Gutiérrez el 11 de febrero del 2003. Allí, según el exmandatario, se dieron las pautas para el inicio de un acuerdo comercial que luego quedó en nada, pues durante el gobierno de Rafael Correa las relaciones se tensaron por 10 años, a tal manera que la principal agencia estadounidense tuvo que abandonar el país. Aún así, las relaciones no se rompieron y el gobierno de Moreno optó por acercarse y mediante varias reuniones desde el 2018, el encuentro de ambos mandatarios se concretó. El primer mandatario y su comitiva dejaron el país al mediodía de este martes y en horas de la tarde llegaron aquí a los Estados Unidos, como ustedes pueden ver ya en sus pantallas. Esta es la llegada de Moreno a una base aérea en Arlington, muy cerca del Distrito de Columbia. Ahora se encuentra en una reunión de trabajo con su equipo previo a la cita con Donald Trump. Lenín Moreno ha comentado que el país con esta cita busca lograr 3 objetivos. Uno de ellos, que los productos ecuatorianos puedan llegar al mercado estadounidense. Nosotros vamos a solicitar que se rebaje las tasas que creemos que son altas de algunos productos, principalmente de la sierra, como el caso del brócoli, como el caso de las flores, como el caso de las alcachofas, y un producto que desarrolla muchísimo la productividad en la costa, que es el atún en funda. Ese será el primer tema. Hablaremos de infraestructura, de transferencia y tecnología, de energía, entre algunos de los temas económicos. Los empresarios ecuatorianos también se encuentran aquí en Washington a la expectativa de la reunión que tendrá mañana el presidente Lenín Moreno y también el presidente Donald Trump. Nosotros estaremos también pendientes de lo que suceda en esta gira presidencial aquí en los Estados Unidos. Un abrazo desde Washington. Ustedes tienen más noticias en Ecuador. Buenas noches. Una buena noche para ti también. Muchas gracias, Andrea, por tu informe. Estaremos pendientes entonces a esta noticia que se genera en Washington, Estados Unidos. Seguimos con más noticias y les contamos ahora que un fallecido y 6 heridos deja el volcamiento e incendio de un tanquero que transportaba combustible. Este hecho se produjo en la Panamericana Norte, cerca del puente de Guayabamba. Parece que ha sido un tanquero de combustible. El tanquero que llevaba gasolina se incendiaba bajo un intenso sol y un cielo despejado. Un grave accidente, se está incendiando toda la vía. Era la 1:30 de la tarde y a lo lejos se apreciaba la dimensión del incendio. Aquí botaron precisamente, se cayó uno. Incluso la gasolina se derramó al río cerca del puente de Guayabamba. Y llegó al río, compañeros, esa candela. Aparentemente pierde el control del vehículo, estamos haciendo las investigaciones respectivas y se impacta contra lo que se refiere a unas vallas de protección metálicas. Posterior al impacto, el vehículo se vuelca un cuarto sobre su lateral derecho. Se arrastra aproximadamente unos 6 metros y posterior, como estaba cargado de combustible, se incendia. 45 minutos le demandó a los bomberos apagar el incendio. Lamentablemente, producto de este accidente, se ha determinado que existe una persona en el interior de la cabina del vehículo, que presumimos que es el conductor, quien lamentablemente se encuentra totalmente calcinada. Desgracia tras desgracia. Otro accidente de tránsito ocurría cerca del incendio. Producto de este accidente inicial, cuando nos encontrábamos realizando las labores de extinción, un vehículo del aeropuerto, quien estaba avanzando para apoyar en las labores de combate de este incendio, sufre algún daño mecánico, el mismo que embiste a 2 camiones de bomberos. Desafortunadamente, 4 personas del Cuerpo de Bomberos de Quito resultan afectadas, mismas que fueron transportadas a los centros hospitalarios, 2 en ambulancias y 2 en el helicóptero de Bomberos Quito. El tanquero cargado de gasolina llevaba combustible a la ciudad de Ibar. Un muerto y 6 heridos por posibles fallas en los sistemas de frenos dejan estos 2 accidentes que provocaron el cierre de la Panamericana Norte por más de 3 horas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Más noticias. Los consejeros de minoría del CNE cuestionan la advertencia de la presidenta respecto al riesgo que correrían las elecciones si no se compran nuevos sistemas informáticos. Dicen que la transparencia del proceso no depende de equipos.
Otro tema enfrenta a las autoridades del CNE, mientras la presidenta advierte al Ministerio de Economía y Finanzas que si no le otorga recursos antes de la segunda semana de marzo no habrá elecciones. Los consejeros de minoría dicen que los equipos sí pueden ser repotenciados. Si se retrasan, realmente está en riesgo las elecciones del 2021. No tendremos equipos. Yo estoy en desacuerdo con esa decisión de comprar todos los equipos. Y peor aún, decir que esta institución se cierra si es que no hay adquisición de más computadoras. Las computadoras no garantizan la transparencia electoral. Las computadoras hacen lo que le ordenan sus programadores. Junto con el consejero Cabrera y la directora de procesos electorales, la presidenta Diana Tamaín presentó un diagnóstico de los sistemas informáticos. Según el diagnóstico, 158 de 162 servidores donde se procesan las actas y el sistema de escrutinio están obsoletos. Son los encargados de procesar el reconocimiento inteligente de caracteres, tenemos el sistema de escrutinios, los resultados electorales y también la base de datos. Y según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, la transferencia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas deberá ser realizada máximo hasta la segunda semana de marzo. Esto para poder realizar una prueba técnica el 7 de enero y el 15 de enero desarrollar el simulacro electoral. Evitaron dar el presupuesto que requieren, pues dicen que la próxima semana aprobarán el presupuesto, el calendario y convocarán a periodo electoral. Y se vuelve obligatorio para esta institución y de esa manera transferir los fondos. Esto sucedió alguna vez, pero hoy el Código de la Democracia y las leyes no lo permiten. El Ministerio de Economía había anunciado que los recursos para las elecciones serían entregados en el segundo semestre del año. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, recibió el apoyo del gobierno para que ningún otro policía sea encarcelado por aplicar el uso progresivo de la fuerza. Además, se comprometió a modernizar la institución para luchar contra el crimen. Fue en la Escuela Superior de Policía al norte de Quito, en donde se llevó a cabo el relevo de mando entre el general Nelson Villegas y el nuevo comandante Patricio Carrillo. Durante su discurso, el comandante general aprovechó para mostrar su apoyo al trabajo de los más de 50.000 policías que tiene el país. Nunca más un compañero privado de libertad por aplicar la norma en el uso progresivo y gradual de la fuerza. Y esta afirmación recibió el apoyo del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Y los policías tienen que estar tranquilos y saber que el gobierno nacional siempre los va a respaldar cuando actúen dentro de la ley, como lo hacen la gran mayoría de ustedes. Carrillo además destacó algunos de los proyectos que tiene en mente para mejorar los servicios que brinda la policía y para luchar contra el crimen común y organizado. Por ejemplo, señaló la importancia de crear una universidad de la policía para así profesionalizar a sus miembros y además modernizar la institución. En el afán de tener una policía digital camino al siglo XXI, más cercana, mejor equipada, con más capacidad de comunicación, análisis y tecnología al servicio comunitario. En el 2019 reforzamos la Policía Nacional con el ingreso de 280 cadetes a la Escuela Superior de Policía y de 887 a la Escuela de Formación Técnica. Hay en este momento más de 2.000 técnicos operativos que se incorporarán a principios de marzo al apoyo de las fuerzas del orden en el Ecuador. Durante el acto protocolar se entregó insignias al excomandante Nelson Villegas, destacando el trabajo desarrollado desde el 23 de mayo de 2018, cuando fue posesionado en ese cargo. El acto terminó con un desfile de todas las unidades policiales. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La inseguridad en el país dejó de ser solo una percepción. Las cifras del propio gobierno lo confirman. Las muertes violentas, el robo a personas y a locales comerciales van en aumento. Esto ocurrió el pasado fin de semana en Quevedo, provincia de Los Ríos. Sujetos con arma en mano dispararon al cielo en una especie de tributo al difunto. En otra grabación se aprecia un hombre a bordo de una moto formando círculos en los exteriores del velatorio. Todo esto ante la mirada de decenas de asistentes. El viceministro de Gobierno confirma que las investigaciones ya iniciaron y que en los próximos días se tendrán respuestas. Está ya inteligencia antidelincuencial haciendo todos los trabajos que corresponden, incluso con pericias de carácter de reconocimiento facial. Pero además reconoce que el video es una muestra clara de conducta delictiva. Y seguramente por las conductas que estamos viendo son gente que pertenecen a
a grupos organizados que están expresando sus códigos de conducta respecto de cómo opera la delincuencia en determinados momentos. Las cifras del propio gobierno confirman que Ecuador se ha vuelto más inseguro. En el 2019 hubo un 18.77% más de muertes violentas en el país en relación con 2018. Guayaquil fue la ciudad con más casos. En el 2018 hubo 168, pero en el 2019 se registraron 269, es decir, 60.12% más. Pero esta no es la única cifra que aumentó. El año pasado, además de muertes, hubo más robos a personas y negocios. De las 24 provincias, 11 registraron un incremento. Las de mayor número son Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Joana Ramos, 24 horas. Se investiga a las personas que contaminaron con más de 3 toneladas de droga los contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil. El alcaloide pretendía ser enviado a varios países de Europa. Todo apunta a que los contenedores con cerca de 4 toneladas de droga fueron contaminados en los patios de la terminal portuaria de Guayaquil, donde reposa la carga antes de ser embarcada a los buques para los países de destino. Para llegar hasta ahí, los 4 contenedores pasaron los 3 filtros que realiza el puerto marítimo. Incluso uno de ellos pasó el primer filtro de la Policía Nacional. Y es en el área de preembarque cuando los canes detectan el alcaloide. Nuevamente son revisados y hallada la droga camuflada bajo la modalidad de gancho ciego. Uno de los containers ya estaba subido al buque. Cada vagón tenía detallado su destino y la cantidad de sustancia ilícita. Todos camino a Europa. Pasaban por Bélgica, para Alemania 2 contenedores, para Francia 1 y para Polonia otro. Los dueños de la carga contaminada, atún, palma de aceite y chatarra, en sus versiones han señalado que sus productos llegaron limpios. Incluso que ellos estuvieron presentes en los primeros controles. Y no pasó nada. Las mafias narcodelictivas siguen operando dentro del puerto marítimo. Los agentes antinarcóticos están investigando a varios grupos, ya señalados por trabajadores del puerto. Otros operativos en la lucha contra el tráfico de drogas se ejecutaron en Imbabura y en Santo Domingo. En este último, denominado Operativo Goliat, se detectó un camión con 348 kilos de droga. Un ecuatoriano que conducía el vehículo pesado fue detenido. Con todos estos operativos, la Policía Antinarcóticos supera las 10 toneladas de droga incautadas entre enero y lo que va de febrero de 2020. Catalina García, 24 horas. Aumenta el número de capturas de droga en la provincia del Carchi, principalmente por vías de tercer orden de la frontera. La policía asegura que Ecuador sigue siendo país de tránsito y no productor de alcaloides. La lucha contra el narcotráfico en Carchi deja un saldo de media tonelada de diferentes tipos de droga incautados y 33 detenidos en lo que va del año, considerando al país como territorio de tránsito y no de producción de estupefacientes ni cultivos ilícitos. Ha habido casos esporádicos y muy rudimentarios, estos laboratorios que se les podría llamar así. Entonces no podemos nosotros generalizar ni alarmarnos ni decir que nuestro país está convirtiéndose en un lugar de plantación y de proceso. Y son precisamente los pasos alternos a lo largo de la frontera por donde se realiza el mayor número de capturas, como la denominada Operación Trocha, en la que se incautaron 193 paquetes de marihuana en diferentes sacos de yute a bordo de una camioneta de placas colombianas. Estos individuos, al verse cercados por varias unidades, dejan abandonando el vehículo en un camino que ya prácticamente era una vegetación. Sus ocupantes lograron huir, no así 2 ecuatorianos a bordo de esta motocicleta, que de igual forma pretendían ingresar al país 7 paquetes adicionales de marihuana, usando los mismos pasos fronterizos irregulares, donde ahora se concentran los operativos de la fuerza pública, tanto de Ecuador como de Colombia. En nuestro territorio general los operativos, tanto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y lo propio sucedió en el sector de Chiles, población de Colombia. La droga incautada al parecer iba al microtráfico en provincias del interior del país. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.